Buenas tardes, muchas gracias ante todo por venir esta tarde intempestiva. La verdad es que hasta 40 de mayo no te quites el sayo, ¿no? Y la verdad que se ha puesto el tiempo regular. Ya había 46, ya había 47 por lo menos. Ya 47 por lo menos, sí. Pues nada, muchísimas gracias. Mi nombre es Félix Ramos, soy el presidente del Foro por la Memoria de Huelva. Esta creo que es la tercera o cuarta vez que organizamos algo en Aracena. Para nosotros es un privilegio siempre. Y por primera vez en estas instalaciones, ¿no? Os presento un poco. El Foro por la Memoria de Huelva es una asociación que nació en el año 2005. Fuimos un grupo de personas que éramos bastante jovencitos en aquella época, que prácticamente no conocíamos absolutamente nada, porque sabéis de más que esto no se ha estudiado nunca en las escuelas, no nos han contado nada. Entonces, sencillamente, pues lo empezamos a descubrir por nuestra propia experiencia, por nuestra curiosidad. Algunos éramos historiadores, otros no, y en definitiva, hablando con personas que habían padecido, sufrido la represión franquista, pues empezamos a descubrir todo lo que aconteció en la provincia de Huelva. Una provincia que, para nuestra sorpresa, pues había realizado durante a lo largo de su historia una labor de resistencia tremenda a las clases trabajadoras, a los obreros. Definitivamente, la provincia de Huelva es una provincia donde todos lo conocemos, ¿no? La experiencia minera, sobre todo, que es un expolio tremendo de empresas inglesas, francesas, etcétera, etcétera, donde pues la propia población, digamos, empieza a defender sus derechos o a conseguir derechos. El tema del campo es algo que era casi feudal, ¿no?, por decirlo de alguna forma, donde las personas pues prácticamente vivían en una situación de semiesclavitud, pues digamos empiezan poco a poco a crear sus propios sindicatos, a crear su conciencia de clase y digamos pues se llega a lo que fue la Segunda República, donde es un periodo de esperanza y en el cual pues la sociedad pues digamos se aglutina en un sistema que es más justo, igualitario, y es lo que realmente, cuando sucede el golpe de Estado y se toma la provincia, porque en la provincia no hubo guerra civil, la provincia fue tomada por las tropas sublevadas, digamos, pues hay una resistencia tremenda en el sentido de que aquí incluso había partidas guerrilleras, gente en el monte, que intentó resistir a esa toma de la provincia y a esa represión. Entonces la provincia sufre una represión durísima, que si lo miramos en cifras, la provincia de Huelva es de las provincias más castigadas de toda España. Estamos hablando de que ya se están hablando de 8.000 víctimas, 8.000 personas asesinadas por el régimen franquista. Entonces es una cifra tremenda por una población pequeña en proporción a otras provincias de España, ¿no? Entonces, en ese sentido, eso es lo que nosotros poco a poco empezamos a trabajar, empezamos a realizar jornadas, publicamos varios libros respecto a algunos monográficos precisamente sobre la guerrilla antifranquista, otros sobre la mujer, la represión contra la mujer, que creamos un documental. Definitivamente, mucho trabajo para, digamos, mostrar a la opinión pública lo que se realizó. Pero, sobre todo, también nos centramos un poco en recuperar esos valores de estas personas, ¿no? Esos valores de igualdad, de justicia social, de solidaridad, etcétera, etcétera. Valores que hoy en día nos deberían de valer para mirarnos a un espejo y de ver lo que fuimos y lo que podemos ser, ¿no? Y para eso nosotros es fundamental la memoria. La memoria no es algo pasado, es presente. Y en base a ese presente podemos forjar un futuro. Y entonces para nosotros la memoria nunca va a ser pasado. Es fundamental recuperarla para saber en qué situación nos encontramos hoy y quizás cambiar ese futuro, ¿no?, como decía, ¿no? Definitivamente también es porque denunciar los derechos humanos que se violan respecto a la memoria. Las víctimas del franquismo no han obtenido verdad, justicia y reparación. Es fundamental cumplir el derecho internacional y eso es lo que nosotros siempre hemos reivindicado, a través de concentraciones en los juzgados, de elevar a instancias públicas, escritos, a la Fiscalía, etcétera, etcétera. Es un continuo búsqueda de que se aplique el derecho penal internacional de una vez por todas en España y por fin seamos un Estado democráticamente pleno en ese sentido, ¿no? Y por fin estas personas obtengan esa justicia, ¿no? Y en ese devenir, en ese trabajo de ya 16 años que hemos llevado a cabo en toda la provincia, pues nos hemos encontrado en muchas localidades o comarcas, en este caso, como es la Sierra de Aracena, ¿no? Y ese es el objetivo fundamental por el cual hemos creado, digamos, esta jornada, este evento,
y presentar lo que hemos llamado el Foro por la Memoria de la Sierra de Aracena. Es una comarca donde nosotros hemos podido desarrollar muchísimo trabajo, una comarca en la cual las personas siempre han sido muy abiertas en ese sentido. No han tenido a lo mejor miedo o tanto miedo como en otras comarcas, como ha pasado en el Condado o en la costa, que prácticamente la costa es como casi inaccesible. Es algo que no se puede hablar y nos ha costado mucho trabajo entrar en algunos lugares. No ha pasado aquí en la sierra, afortunadamente. Hemos conocido a muchísima gente que ha hecho grandes trabajos, los cuales los tengo afortunadamente hoy en la mesa, que es una gozada que hayan podido recibir esa invitación y estar con nosotros y contarnos sus propias experiencias. Entonces, el objetivo de este foro, ¿qué es? Pues nada más que eso, unir a todas estas personas, unir todos esos pequeños o grandes trabajos dedicados a una cosa concreta, porque algunos son monográficos, otros son más abiertos, pero el sentido es, la memoria, digamos, abarca muchos temas, porque la represión franquista fue tremenda. Estamos hablando de represión económica, represión hacia las mujeres, el robo de bebés, estamos hablando de la persecución al colectivo LGTBI, estamos hablando de muchas represiones. Estamos hablando de represión judicial, tribunales de responsabilidades políticas, masonería y comunismo, incautaciones de bienes. La represión franquista abarca mucho terreno y habría que analizarlo profunda y detenidamente, porque así sabremos cómo sucedió la transición y sabremos qué democracia tenemos hoy. Entonces, en ese devenir y en esa estudiar esa represión, veíamos fundamental crear este foro en la comarca, porque nos encontramos, pues, trabajo. Hace poco se presentaba un libro aquí, nosotros mismos hemos hecho muchos trabajos en otras localidades, Fuenterido, Manuel Moya, Raquel en Zufre, Cristóbal que ha dado charlas sobre la represión económica, en Cortegana también se ha hecho muchos trabajos. Definitivamente, eso es lo que queremos aglutinar, ¿no? Y entonces, bueno, hoy lo que quería era precisamente juntarnos, hablar de ello, dar posteriormente la persona que se va a coordinar un poco este proyecto y es el que va a mantener el contacto para que todas las personas interesadas pues se acerquen a este foro y podamos un poco hacer un grupo motor y a partir de ahí pues trabajar y poner en marcha este proyecto. Y lo que quería fundamentalmente también, las personas que han trabajado en la comarca, pues, o algunas de ellas, evidentemente hay muchas más, pues nos contarán su propia experiencia, lo que han conseguido, lo que han logrado, muchos los conocéis, y definitivamente pues darle la palabra, que para mí es un honor. Yo voy a empezar por la derecha mismo. Y entonces, bueno, presentar a Cristóbal García, que es profesor de la Universidad de Huelva, es prácticamente mi compañero de viaje, porque hemos hecho ya ponencia en la mitad de la provincia sobre precisamente pues uno de los temas fundamentales y más desconocidos quizás, digamos, que es sobre la represión económica que sufrieron muchísimas personas en la provincia, porque una vez tomadas los pueblos no solo se dedicaron a perseguir, asesinar o encarcelar, sino también a reprimir económicamente y asfixiar a muchísimas personas, ¿no? Y entonces, bueno, es una de las cosas que se ha dedicado, pero no solo a eso, ¿no? Así que darle la palabra a Cristóbal y muchas gracias. Bueno, muchas gracias y quiero empezar manifestando mi satisfacción por estar otra vez en Aracena. Yo creo que es la tercera o la cuarta vez que venimos a Aracena, porque no partimos de cero, es decir, en la sierra, este tipo de charlas que venimos dando Félix, tanto Félix como yo, pues lo hemos hecho en Castaño, Cortegana, Fuenteridos, Paimogo, Santana, bueno, ya pueblos del Andévalo, en fin, hemos recorrido bastante pueblos. Y sobre todo partiendo de un principio que fue consagrado por la ONU, y es que el conocimiento por un pueblo de la historia de su opresión pertenece a su patrimonio y como tal debe ser preservado. Como ha dicho Félix, yo hice historia, soy profesor de historia porque eso imprime carácter, aunque ya estoy jubilado, y me parecía, sobre todo a raíz de la jubilación, ya desde mucho antes, que una forma de agradecer lo que la sociedad ha hecho por mí, que es prácticamente permitir estudiar la carrera, hacer una tesis, entrar en la función pública, pues debía devolverlo expandiendo y contando las cosas que yo conozco
y que he aprendido también fundamentalmente en un grupo de investigación de toda Andalucía, donde nos hemos dedicado a estudiar la República, la Guerra Civil y la represión, ¿no? Y a partir de ahí, lo que estamos haciendo, creo que estamos llegando a bastante gente con documentación de cada pueblo, es decir, huyendo de charlas que puedan apelar a ideología, a cosas míticas, etcétera, etcétera. Vamos con la documentación de cada pueblo, estudiando lo que fue la represión. Básicamente, lo que hacen las tropas franquistas a medida que van avanzando, se va creando un aparataje judicial para reprimir a la población que ha permanecido viva, que ha salvado la vida, pero que de alguna manera va a sentir el peso de ese aparataje judicial durante muchísimos años, ¿eh? Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues analizar cuáles fueron esos instrumentos de represión, que van desde los tribunales militares, las comisiones provinciales de incautación de bienes, donde aparece detallado los bienes que le fueron incautados a los republicanos, a cualquiera sospechoso de haber apoyado en su momento a la República. Bastaba haber sido apoderado en alguna elección para pasar por esas comisiones, previamente decretos, incluso pillaje. Luego aparecerían los tribunales de responsabilidades políticas en el año 39, en un contexto en que ya el apoyo exterior, sobre todo de Inglaterra y de Francia, empieza a aflojar, y Franco, además, respondiendo a la propuesta de paz que hizo el gobierno de Negrín, responde a esa propuesta con los tribunales de responsabilidades políticas, que era una manera, además, no solo de castigar, sino también de elaborar un censo de todos los republicanos que habían quedado en pie en este país. Al año siguiente, en el 40, se crean los tribunales especiales de represión de la masonería y el comunismo, y al pairo que todo esto, las comisiones depuradoras profesionales, donde serían perseguidos especialmente los maestros, funcionarios, ferroviarios, etcétera, etcétera, haciéndolos caer de su trabajo, de lo que había sido su modo de vida. Es decir, es un proceso, un aparataje de represión y de control al que está absolutamente jerarquizado, que va desde el juzgado de cada pueblo hasta los tribunales nacionales, ¿no? Y vamos estudiando pueblo por pueblo quiénes denuncian. La Guardia Civil, los propios tribunales militares que pasan las denuncias, los alcaldes franquistas, los párrocos de los pueblos, la falange, incluso denuncias de particulares. Pueblo por pueblo tenemos documentación, ¿no? Y además había una tipificación de conductas susceptibles de sanción, ¿no? La fundamental de ellas es haber sido condenado ya por delitos de auxilio a la rebelión, ¿eh? Ese era el principal tipo por el que se castigaba, aunque hay otros muchos, ¿no? Y además, durante todo este tiempo, pues en esa documentación se va reflejando ya un patrón ideológico, ¿no? La gente de bien, los republicanos, los días rojos, los días en los que la República tenía los ayuntamientos de los pueblos hasta que fueron invadidos por las tropas franquistas, etcétera, etcétera. Y todo este aparataje judicial tenía además un profundo sentido antijurídico. En primer lugar, porque se heredaban las acciones. Se heredaban, es decir, la sanción llegaba del hombre a la mujer o de la mujer al hombre, los hijos y hasta los padres y hasta los hermanos. Es decir, era una persecución que llegaba a toda la familia. Era una justicia a la inversa, porque castigaban por haberse sublevado. ¿Quién se había sublevado? Los propios que acusaban de sublevación. Se sancionaban conductas que en su momento eran absolutamente legales, como haber sido apoderado,
pertenecer al Partido Federal o al Partido Socialista, cuando el Partido Federal y el Partido Socialista eran legales, ¿no? Hay un principio jurídico que dice nullum crimen sine lege, no puede haber un crimen si no hay una ley, y eso ocurrió con frecuencia. Y además se produce, hay otro principio jurídico, que dice non bis in idem, no puede condenarse dos veces por lo mismo. Esto era, había una ósmosis entre un tribunal y otro, de tal manera que una misma persona podía pasar por un tribunal, por un consejo de guerra, del consejo de guerra le mandaban al tribunal, a la comisión de incautación de bienes, de ahí al tribunal de responsabilidades políticas, de ahí al de la masonería, del de la masonería al de depuración, y se producía una cascada de castigos que usted imagínense el peso que eso causaba sobre la población que había sido leal a la República. Yo he sacado, esta ha sido una experiencia para mí también muy rica, y yo voy a decir un par de aspectos en lo que fueron ricos. En este país, los que tenemos ya una cierta edad lo conocemos bien, pero los que no tenéis los que tenéis la buena suerte de no tener una cierta edad, no lo habéis pasado. Pero había un medio de terror que impedía que las cosas se conocieran. Es decir, a mí me sorprende que cuando vamos a un pueblo con un expediente de un vecino, de lo que ha pasado su padre o un abuelo o un tío abuelo, sabemos más que la gente. Es decir, en la casa el temor ha obligado a tener callado qué es lo que pasó. Es decir, estamos contribuyendo a eso que decía Félix, de verdad, justicia, reparación, sacando a la luz lo que la gente, lo que las familias sufrieron, ¿no? Y eso explica además que sea la generación de los nietos la que ha empezado a luchar por sacar a la luz, por sacar la verdad de ese sufrimiento. Porque había una generación que quedó traumatizada, quedó absolutamente traumatizada por ese peso terrorífico de esa justicia, de ese aparataje judicial, muy entrecomillado, que se instaló. Y por último, simplemente señalar que a toda esa sucesión de castigos documentada, muchas veces desconocida, había otro sufrimiento interior que padecieron, sobre todo muchas viudas, que era la penuria en la que tuvieron que vivir los acusados y sus familias, señalados en el pueblo, de algo que hoy día nosotros lo vivimos como algo por lo que deberían de haberse sentido orgullosos. Sin embargo, padecieron esa penuria, esa derrota moral y ese vencimiento espiritual. Yo creo que hoy es un buen día para que un foro por la memoria de la Sierra de Huelva permita más de cerca continuar con estas tareas. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Cristóbal. Daré paso a Raquel Almodóvar Anaya. Ante todo, darle las gracias por el esfuerzo de venir de Sevilla a esta charla. Y bueno, ella es profesora de antropología en la Universidad de Sevilla. Tiene un libro fabuloso publicado que se llama 4 de noviembre, una historia desnarrada de Zufre, ¿no? De la guerra civil en Zufre. Me perdí en el título. Que lo podéis ver, lo tenéis accesible en la biblioteca aquí en Aracena. Y bueno, y sobre todo que es amiga y que nada, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias, Félix. En primer lugar, agradecerte que cuentes conmigo para este proyecto tan interesante. Un proyecto necesario, ¿no? Por lo que suscribo todas las palabras del profesor Cristóbal. Y bueno, yo tengo tendencia a la extensión, entonces voy a intentar ser lo más concreta posible y no extenderme demasiado. Voy a explicar un poquito mi investigación y un poquito de mi experiencia y después agradecer a gente que veo aquí, ¿no? que ha colaborado mucho y bastante en mi investigación.
El libro que decía Félix es un apéndice de mi tesis doctoral. Yo investigo la represión contra las mujeres en la provincia de Huelva desde un punto de vista holístico. Para mí no solo hay una represión política y una represión económica, sino también hay una represión social, ¿no? Yo investigo desde un punto de vista feminista con el objeto y el objetivo de poder solventar ese androcentrismo que invade las ciencias sociales, la historia, la antropología, con la vocación de que las mujeres sean colocadas como sujetos que a menudo están relegadas siempre a un segundo plano, suelen tener una posición o un papel secundario, ¿no? Están objetizadas, ¿no? Y por lo tanto mi investigación lo que pretende es situarlas como sujetos. Además de la documentación que indicaba el profesor Cristóbal, para mí también son muy importantes las entrevistas que yo realizo, para mí son muy importantes las memorias, no solo porque, como indicaba el profesor, sacan a la luz historias, ¿no? Por eso de ahí el título de Desnarradas, ¿no? No porque esas historias no hayan estado narradas, porque lo han estado dentro del seno familiar, sino porque a partir de esas memorias podemos investigar y podemos conocer ese presente, que esas memorias han trascendido 80 años después, y cuáles son las consecuencias sociales en la actualidad que ha tenido esa represión en la provincia. Entonces, para mí no solo es importante esa documentación, sino que es muy importante que las personas me dediquen su tiempo, que las personas me dediquen ese espacio de intimidad que han vivido en sus casas y que tengan esa generosidad tan grande para conmigo y para con mi investigación y contarme un poco pues esos traumas, porque no dejan de ser traumas familiares, pero que trascienden, son traumas sociales porque son heridas abiertas todavía en la sociedad. Entonces yo, sin más, aquí me voy a detener. Yo siempre dejo mi correo por si hay alguien que quiera contactar conmigo y dedicarme su tiempo y su generosidad, y si después abrimos un turno de palabra igual, pues en ese sentido yo lo dejo aquí, y si alguien después quiere hacer una pregunta, que a mí me gusta más la construcción dialógica, ¿no? La horizontalidad, porque además el profesor Cristóbal creo que lo ha dejado todo meridianamente claro, ¿no? Y sin más, agradecer al presidente del Foro de la Memoria que cuente conmigo para este proyecto tan necesario y del cual me siento muy orgullosa de pertenecer. Así que muchas gracias. Bueno, agradecer también a Pilar Blanco Flores, que es concejala del Ayuntamiento de Cortegana, que bueno, que incluso antes ya fomentaba un poco las actividades de memoria en el pueblo y de hecho nos ha acogido cada vez que hemos propuesto hacer cualquier actividad en el pueblo, y la verdad que le agradecemos de antemano esa labor que ha realizado el pueblo. Bueno, muchas gracias, Félix. En Cortegana tenemos la dificultad de que siempre que queremos hablar de memoria histórica, por regla general siempre nos achacan que los izquierdistas atacaron la Iglesia y de ahí no salen. Entonces tenemos que hacer siempre una introspección de intentar llevar algo más allá de la toma de la Iglesia, la quema de la Iglesia, de imágenes y demás, y extrapolar lo que pasó realmente en Cortegana en la Guerra Civil y ya también en la posguerra. Y es un poco difícil muchas veces poder llevar la memoria histórica a Cortegana, porque siempre salen al final con la quema de la Iglesia, y algo que siempre vamos a tener esa etiqueta siempre que queremos hablar de memoria histórica en Cortegana. Lo que sí es cierto, que llevamos ya por lo menos unos 5 años aproximadamente intentando trabajar la memoria, ya bien sea gracias a exposiciones de diversos libros. Hicimos también la segunda jornada de hispano-portuguesas en Cortegana, uniéndonos con diferentes municipios portugueses y poder hablar de la represión también y de esos campos de refugiados que había en Portugal, que yo creo que también es necesario ahora que se acerca el Día del Refugiado el 20 de este mes. Y yo creo que siempre es necesario que la gente joven, que muchas veces a los que más nos cuesta llegar,
conozcan un poco cómo ha ido evolucionando la historia, porque actualmente, por suerte o por desgracia, tenemos diferentes partidos políticos en este país que, como siempre, han intentado modificar la historia, como lo han hecho durante 40 años de represión franquista. Todavía tenemos esa estela de esa desmemoria que todavía intenta ocultar lo que realmente sucedió en la guerra civil y, sobre todo, en la época franquista. Pues hay que recordar que existieron más muertes durante el franquismo más que en la guerra civil, cosa que muchas veces tenemos esa división de lo que son los dos bandos y demás, y creo que tenemos que intentar llegar algo más allá de lo que realmente son los bandos y lo que sí fue la represión franquista, que tenemos aquí, somos varios maestros y maestras que estamos aquí y somos de esas personas que si hubiésemos estado en aquella época estaríamos o bien dando paseillos o estaríamos a lo mejor exiliadas y no teníamos que dar nuestras lecciones, no podíamos dar clases. Yo estaría lo más seguro en un reformatorio, que hasta los años 80, que suena muy fuerte, existieron todavía, para que me enderezaran y me encarrilaran por el buen camino, me llevaran por el buen camino. Yo sería de esas personas, de esas mujeres que estarían en un reformatorio, y la verdad que esas cosas la gente no lo sabe. Y cuando tú lo empiezas a explicar un poquito, yo tengo la suerte de que este año, por ejemplo, he podido dar un poco de lo que es la guerra civil y la Segunda República y el franquismo. Y cuando me preguntan algún alumno o alumna qué me hubiese pasado a mí si yo hubiese estado en esa época, le digo, es que yo o me hacían el paseillo o me hubiesen matado, o incluso cosas peores también, ¿no? Y yo creo que es necesario inculcar que hay algo más allá de lo que es lo conocido o lo que nos han querido transmitir durante toda esta época, que muchas veces intentan transformar de una manera peyorativa de los comunistas, los rojos y demás, cuando realmente somos las personas que intentábamos luchar por lo que era la libertad y que muchas veces, como he comentado, o acababas haciendo el paseillo o te mataban o ibas tenías que exiliarte o bien para América en un barco o a Portugal, a Francia, e intentar sobrevivir, o bien en las montañas, y al final acababas, por la general, preso o presa. Y yo creo que eso es algo que la gente desconoce y que deberíamos seguir promoviendo y que la gente conozca. Y yo creo que la juventud es a lo que tenemos que seguir llegando, pero creo que es esencial, y porque es muy fácil los discursos facilones que transmite la derecha por regla general, y no sé por qué razón ese discurso facilón les llega más que lo que es realmente la verdad, que es lo que pasó en la guerra civil y en la posguerra y en la época franquista. Y yo creo que deberíamos ser un poco más conscientes de esa situación y seguir trabajando, gracias también al Foro de Memoria Histórica, por contar también aquí en la Sierra de Huelva y poder seguir transmitiendo estos conocimientos y estos datos que yo creo que son esenciales para darlos a conocer, sobre todo a la gente joven, que creo que es a lo que deberíamos intentar llegar y que cuesta mucho trabajo hacerlo. Voy a leer un trocito de Miguel Hernández, del poema Llama a la juventud, que dice: si cada boca de España de su juventud pusiese estas palabras, mordiéndolas en lo mejor de sus dientes, si la juventud de España, de un impulso solo y verde, alzara su gallardía, sus músculos extendiese contra los desenfrenados que apropiarse España quieren, sería el mar arrojando a la arena muda siempre varios caballos de estiércol de sus pueblos transparentes, con un brazo inalcanzable de perpetua espuma fuerte. Y sin más, muchas gracias, Félix, por contar conmigo y seguiremos trabajando. Bueno, el poema de Miguel Hernández viene muy bien para presentar a Manuel Moya, poeta y escritor de Fuenterido, que muchos lo conocéis y que además a través de sus obras, pues bueno, le ha dado sus pinceladas o ha enfocado bastante acierto lo que es el tema de la recuperación de la memoria. Así que un placer. Hola, buenas tardes. Gracias a vosotros por invitarnos y gracias a vosotros que estáis ahí, porque de alguna manera la curiosidad o
con interés os mueve a estar ahí. Y es importante que eso suceda en tiempos como los que vivimos, en la que la carestía ideológica es absolutamente sublime, ¿no? De manera que gracias por estar ahí. Miren, yo soy de una familia pobre, de Fuenterido, una familia campesina, y nací en 1960, o sea, a 20 años solamente de acabar la guerra. Recuerdo que mi padre, un día nos montó en su mula, nos subió a los hermanos en ella y nos llevó a una gruta que está en Fuenterido, se llama la cueva nosotros le llamamos la cueva de Alcalá, últimamente tiene el nombre la cueva de los republicanos, yo creo que merecidamente, absolutamente merecidamente, y nos metió por ahí, por la cueva, y nos llevó a una pequeña habitación, no más que esta mesa, más pequeñita, en la que todavía había unos catres, unas cosas todavía, estaba la lona de los catres, la madera, etc. Y se veía que allí había habido vida, ¿no? Mi padre nos habló muy misteriosamente de aquel lugar, de aquella gente que habitó en aquel augurio. No eran tiempos para airear las cosas a los niños que imprudentemente pudieran contarlo fuera, pero de alguna manera nosotros, mi hermano Sergio y yo, en aquel momento, sin darnos cuenta, vivimos una inmersión en la historia, una inmersión en la memoria, una inmersión en lo que éramos, en la propia identidad, ¿no? La identidad ideológica incluso, que se respiraba en casa. De manera que ese fue el primer contacto que nosotros, o que yo, conscientemente tuve con la guerra. Pero no es así, ciertamente, porque cada vez que en mi casa se ponía la mesa, cada vez que se partía el pan, cada vez que se hacía cualquier elemento en la mesa, entonces no había televisores, entonces hablábamos, comíamos hablando, casi siempre se hablaba de la guerra civil, de las penurias de la guerra civil, de la represión, de las ausencias, de todo ese mundo convexo que representaba en casa la guerra civil, todo siempre en voz baja, todo siempre dicho en medias palabras, porque éramos pequeños y no teníamos tampoco sentido de aquello. Y así, poco a poco, sin darnos cuenta, fuimos respirando, fuimos alimentando, fuimos introduciéndonos en esa otra cueva de la historia, que entonces aquello era una cueva. Hablar de la guerra civil era meterse en una covacha. Y empezamos, y así, digamos, comenzó lo que para mí es un camino hacia la identidad, un camino hacia quién es uno, de dónde viene y hacia dónde quiere ir, ¿no? Al cabo de mucho tiempo, también quiero recordar que estando un día en la huerta con mi padre regando por estas fechas, estaba allí al lado de la portera y recuerdo que vi venir hacia mí a la Guardia Civil con sus luengas capas y yo realmente me oriné en los pantalones. Yo estaba sentado allí, no había hecho absolutamente nada, era un niño de 8 años que estaba en una portera. Eso da fe de la represión oscura en la que todos estábamos inmersos entonces, que ni siquiera nosotros nos dábamos cuenta, que ni siquiera un niño de 8 o 10 años era consciente. Pero el que la Guardia Civil viniera a ti, yo, chaval, ven para acá, y que tú dijeras, Dios mío, ¿no? Era por decirlo así, la estabilización de la injuria, ¿no? De la represión más absoluta. Estábamos completamente metidos en ese fuego sin darnos cuenta, estábamos metidos en esas trincheras, en esa oscuridad, y cuando estos seres absolutamente demoníacos en su momento se acercaban a nosotros,
realmente para mí fue aquello, por decirlo así, la señal de lo que estaba y lo que sucedía en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Cuando decidí escribir, evidentemente no estaba en mi cosa escribir algo sobre la guerra civil. No por nada, sino porque consideraba que se habían escrito demasiadas novelas. Hay un subgénero sobre la guerra civil. Siempre la derecha ha tenido siempre una cosa peyorativa sobre las guerras, sobre las novelas que hablaban de la guerra. Y yo, pues, de alguna manera, ese tipo de ideología extraña que se te va metiendo en la cabeza, y dices, bueno, yo no quiero entrar en este lío, pero sin darme cuenta empecé a escribir lo que mis padres habían ido contando en esa camilla mientras comíamos y partíamos el pan. Y así surgió una novela que se tituló La Tierra Negra, lleva ahora 3 ediciones, y es una novela que habla de la represión en mi pueblo. Recuerdo que antes de escribirla, el escopetazo de la escritura, fue que yo había escrito un artículo sobre Navahermosa, del pueblo o aldea de la que nadie ha escrito absolutamente nada, ni ninguno de los jamás. Aquello es un lugar inédito, ¿no? Completamente. Y entonces yo escribí un artículo sobre la aldea en la que mencionaba la historia de estos muchachos. Y entonces vino alguien de la aldea y me dijo, Manuel, gracias por haber escrito esto. No te sucede cuando escribo un artículo, nadie te da las gracias, no pide uno las gracias para nada, ¿no? Y entonces vino este señor y me dijo, gracias por haber escrito el artículo, la gente de la aldea está muy contenta porque nunca salimos a ninguna parte, etc. De manera, pero te tengo que decir que hay un error en lo que has escrito, porque yo pensaba, y así creía, bueno, yo había escuchado a mi padre, a la gente decir que habían 7 personas, habían estado viviendo allí durante 5 años, habían tenido una vida de animalejos, ¿no? Así una vida terrible. Pero él me contó que en un momento dado, uno de los integrantes de aquellos topos, le entró una enfermedad final y entonces se produjo una discusión sobre qué hacer con ese cadáver, qué hacer con esa persona que había muerto. Entonces, a mí, aquello me dio el espoletazo, digo, ya tengo una historia, ya tengo algo en lo que agarrarme, algo a lo que, desde lo que tirar, una cuerda, un anclaje suficiente para lanzar la novela, ¿no? Luego me enteré de que eso no era cierto lo que este chico me dijo, pero en todo caso el anclaje ya estaba hecho y entonces una vez que tú tienes el anclaje ya puedes montar el edificio y puedes crear desde tu sitio, ¿verdad? Y así fui escribiendo la novela y al final, cuando ya me falta, yo escribo las novelas desde el principio hasta el final, hay gente que las escribe... en fin, que va a escribir salteadas, pero yo las escribo desde el principio hasta el final porque las tengo en la cabeza antes de haberlas escrito. Aunque vayan luego a saltos, pero yo las escribo tal cual. Entonces, me di cuenta, cuando ya me quedaba un capítulo, digo, hostia, Manuel, la has liado parda, colega. Acabas de escribir Antígona. Y eso está escrito ya. Hay un tal Sófocles, chico griego, de pelo rizado, que lo había escrito ya. Y yo me tiraba de los pelos, ¿no? Y decía, hostias, he escrito una historia que ya está completamente escrita. Y así estuve abandoné prácticamente la novela durante 5 o 6 días. Estuve pensando en una forma de salvar, digamos, aquella cosa, y dije, claro, la forma de salvarla fue, el hombre no ha cambiado desde Sófocles hasta mí. La misma historia que cuenta Sófocles ocurre en mi pueblo.
Por tanto, el hombre se ha comportado así durante todo su tiempo en la Tierra y se seguirá comportando así, porque es que no sabemos comportarnos de otra manera, lo vemos en estos días. Y entonces, esa es la historia de esta novela, de alguna manera, muy básicamente. Luego he escrito otra, esto voy a ser muchísimo más breve, evidentemente, que habla precisamente de los... no está publicada porque está todavía en trabajo, que habla de los campamentos, del caso de Barrancos, de la gente que estuvo allá en Coitadiñas y en Rusiana, y que estuvo allá durante 15, 20 días perdidos de la mano de Dios, gracias a los amigos portugueses, Seixas y compañía, que pudieron hacer. Pero es una novela que, ya digo, no ha salido, de la que no voy a hablar. Si no os importa, os voy a leer, son 3 paginitas, el inicio de La Tierra Negra, que yo creo que habla... bueno, quiero decir también que cuando estuve escribiendo eso, es cierto que estamos siempre escribiendo cosas, pero estamos, los que escribimos, siempre en un entorno. Era el entorno en el que se hablaba mucho empezó aquello de la memoria histórica cuando yo escribí esta novela. Y claro, yo hablo de los enterramientos en esta novela. En esta novela se habla de un enterramiento, se habla de esa historia de Antígona. Antígona se tiene que debatir entre a un hermano le van a hacer un estado, mientras que al otro lo van a quemar para que se lo coman los buitres, ¿no? Ella, que es hermano de los dos, se niega a que eso ocurra y trata de salvar, y trata de rescatar el cadáver del hermano al que van a echar a la montaña y a los buitres, ¿no? Y bueno, eso es la historia de la humanidad. La historia de la humanidad no es más que la historia de los enterramientos. Todo lo que sabemos del hombre, todo lo que sabemos de los egipcios, todo lo que sabemos de las culturas australianas, de las culturas africanas, de cualquier esa, lo sabemos a través de los enterramientos, a través de las sepulturas, a través de eso. ¿Por qué? Porque el hombre, desde que se pregunta qué es, hacia dónde va, de dónde viene y hacia dónde tiene que ir, ha tenido un instante de trascendencia. El hombre piensa que después de aquí va a ocurrir algo, que no puede, la vida no puede acabar aquí, tiene que ver otra cosa y hay que prepararse para eso. Por tanto, quienes creen en las religiones, quienes creen en eso, es todavía más patético que no reconozcan que hay que formalizar la muerte de quienes están mal enterrados y quienes están mal sepultados, porque eso es una cosa que va contra la parte divina del hombre, ¿no? Y voy a leer, porque no creo que me he extendido excesivamente, voy a leer un poquito. Vito, que es el personaje de la novela, se quedó como único carpintero del pueblo desde que 2 años atrás muriera Melchor de una cosa mala que le entró por el estómago y a la que ningún médico logró ponerle nombre. En un mes se le acabó la vida sufriendo como un perro y aguantándose el dolor a base de inyecciones de morfina que compraban a cuenta en la botica de Galaroza. Fue Beatriz, la hija de Melchor, quien vino a encargarle el ataúd la mañana en que el médico, fatigado de luchar contra un enemigo anónimo, perdió toda esperanza. Era una mañana clara de 1 de junio, tiempo de henos y de cerezas, y hasta el taller de Vito, en la calleja del estanco, llegaba ese olor agrio de la hierba recién segada. Hacía horas que los hombres se habían echado al campo, y la tranquilidad de la calle era tanta que se escuchaba hasta el trajín de las gallinas cluecas de Purita la Machuca.
Todo lo más pasaba alguna que otra mujer con el cántaro al cuadril o a la cabeza, seguida de 2 o 3 niños sucios y revoltosos. Quizás algún perro que orisqueaba por las paredes o se echaba sin suerte sobre su propia sombra. Como todas las mañanas de verano, desde el caserón de enfrente llegaba hasta su banco el ir y venir de las hijas de María la Cumbreña, que se pasaban las tardes oreando camas, barriendo la calle o algofifando suelos. Pero Vito, a fuerza de costumbre, ajeno a los enredos del exterior, seguía calentándose la boca con sus cantiñeos en un cuartito a los 2, veneno que tú tomara, veneno tomara yo. Beatriz, la melancólica hija de Melchor, fue tan precisa en su encargo que Vito, con la gorra en la mano en señal de respeto, solo pudo encogerse de hombros y prometerle que se pondría en la labor aquella misma mañana. En efecto, no bien Beatriz cruzó el umbral del ladrillo, Vito dejó de hacer lo que andaba haciendo, limpió la mesa de trabajo, quitó de los alrededores todo cuanto pudiera estorbarle y con una escoba de lentisco repasó una y otra vez el suelo hasta dejarlo como una patena. ¿Trabajas para el arzobispo de Sevilla?, preguntó burlonamente Urbano Ventura, que como cada mañana a eso de la 1 venía a echar una parrafada con el amigo antes de marcharse juntos al casino de Enrique el Cojillo a emboticarse 2 medios litros. En el ataúd de su compañero puso Vito el mismo afán que unos meses antes pusiera en el de Pedro Liara, un personaje con quien había trabajado años atrás y quien le había abierto los ojos sobre ciertas cosas. A Pedro le había hecho un ataúd forrado con trapos rojos y negros, emulando la bandera anarquista, cosa que su mujer, Candelaria, supo agradecer con un gesto de profunda gratitud. No sabría explicar la causa, pero desde entonces el antipático oficio de construir ataúdes se convirtió en algo distinto, donde uno tenía que echar el resto. Por eso, en vez de las tablas de pino laricio que tenía apiladas en un lateral, comenzó a emplear una pila de tablas de castaño comisario que durante mucho tiempo reservó para unas puertas que nunca terminaron de encargarle. No contento con la buena calidad de la madera, una vez midió, cortó, lijó y encoló las tablas, lo que le entretuvo toda una jornada. Pacientemente se puso a labrar sobre la tapa el nombre y apellidos del compañero, así como los datos de nacimiento, el año de la muerte y una cruz que había sacado de un periódico, lo suficientemente historiada como para dar a entender que más allá de viejas y pasadas rencillas, en el gremio todavía sabían cómo despedir a los suyos. Después forró la caja con un paño de luto que se fue a comprar para la ocasión a la tienda de María. Aún así, no hacía más que encontrar defectos en su trabajo y no se resignaba a acabar la caja sin añadirle una nueva filigrana, un nuevo detalle de fantasía que le diera mayor empaque. 2 días empleó Vito en concluir la caja de Melchor, el otro compañero. Una vez acabada la tarea, acomodó la caja en la esquina mal iluminada de la carpintería, le echó una manta encima y allí la dejó. Cuando al cabo de unos días oyó doblar a hombre, sin encomendarse a nada ni a nadie, labró la fecha precisa del fallecimiento y se echó el pesado cajón al hombro. Con él ascendió por la calleja Pastora hasta la calle de Melchor, casi a las afueras del pueblo. Como había hecho tantas veces, depositó la caja entre 2 sillas y tras acomodar en ella al difunto, al que los estragos de tan corrosiva enfermedad le habían descompuesto el rostro, se hizo la señal de la cruz y con las manos en la espalda y la barbilla clavada en el pecho, musitó una oración. Recluido en la caja, con su única chaqueta y las manos cruzadas sobre el estómago, Melchor parecía sereno y resignado, como esperando la señal de un fotógrafo. La tela negra realzaba sus ojos abrasados, los rasgos cerúleos de la cara y los nudos de unas manos correosas que habían dominado como nadie la madera, pero que la enfermedad habían descarnado. Su mujer, Avelina, le retocó el pelo y ahogó un suspiro mientras Vito circunspecto, sin dejar de observar el cadáver, aguardaba una señal para ponerse a clavar. La atmósfera que se respiraba en la casa parecía más cercana al cansancio que al abatimiento, consecuencia de una tan larga como inútil enfermedad. Cuando por fin la viuda se alejó del féretro, Vito colocó la tapa, tomó el martillo y sacándose las puntillas de los labios comenzó a golpear, primero con timidez,
pero luego con la habitual precisión. A pesar de que la escena la había vivido una decena y media de veces, no acababa de acostumbrarse a aquel mutismo denso que rodeaba la habitación mientras él, con paciencia, martilleaba, así que cuando un par de golpes certeros vio desaparecer la última puntilla, no pudo evitar una mueca de cansancio, de timidez, de orfandad. Entonces, en un gesto aprendido, tomó aire, se enjugó el sudor que perlaba su cara y, sin darse tiempo para más, agachó la cabeza en señal de respeto y, dando media vuelta, se volvió a su taller, caviloso. El aire tibio de la calle le refrescó la cara, pero el ánimo lo llevaba espantado. En el taller, su hijo Juan José andaba trajinando con un asiento de Enea, pero Vito, hundido en sus pensamientos, apenas si le prestó atención. Eran ya casi las 11 de la mañana y, en lugar de seguir con la sillita alta que días atrás le habían encargado Josefa, la del Grillo, se puso a buscar aquí y allá unas buenas tablas de castaño. Cuando Sabina entró en busca del niño, viendo todo manga por hombro, quiso saber en qué nuevo encargo andaba ocupado. «Encargo ninguno», respondió Vito con su habitual parsimonia. «Ando buscando unas tablas para hacerme un ataúd». «Querrás decir el de Melchor», le rectificó Sabina, que creía no haber escuchado bien la contestación de su marido. «No, el mío». «Ah, hijo, desde luego tienes una cosa. Si me muero, ¿quién me va a hacer la caja?», dijo con voz que sonara convincente. «Antes estaba Melchor, pero ahora... Ay, Jesús, María y José, mira si llevo años en este mundo y no he conocido a ningún muerto que se haya quedado sin enterrar». Gracias. Muchas gracias, Manuel. Y ahora, por último, y no por ello menos importante, sí, mucho menos. Mario Rodríguez, que digamos juega en casa, es de Aracena, ha hecho un trabajo fundamental aquí durante muchos años. Y ahora, cuando ha hablado de la cueva, me he acordado de la cueva de Navarmosa. Esa es, ¿no? Precisamente, ¿no? Sí, sí. Que hace años nos llevasteis a conocerla y, bueno, Mario nos cedió ese relato y lo tenemos publicado en el libro Esperanza en la niebla. Así que muchas gracias de nuevo, Mario. Gracias a ti. Buenas noches. Primero quiero desmentir un hecho que ya lo han desmentido mis compañeros, que es que hay que conocer la historia para no repetirla. Repetimos constantemente la historia. Yo creo que desde los asentamientos que se han descubierto en la zona tartésica de Badajoz hasta hoy, hay luchas, hay guerras, hay formas de enfrentarse unos con otros y de no solucionar las cosas de la manera más sencilla, que creo que es hablando, sino recurriendo a ese último recurso, que es matarnos unos a otros. Para demostrar esto, os voy a leer una cosa que salió publicado en el ABC. O sea, no es una nota que alguien mandase en secreto a sus compañeros. Es necesario propagar una atmósfera de terror. Tenemos que crear una impresión de dominación. Cualquiera que sea abierta o secretamente defensor del Frente Popular debe ser fusilado. Se tendrá en cuenta que la acción ha de ser en extremo violenta para reducir lo antes posible a un enemigo fuerte y bien organizado. Desde luego serán encarcelados todos los directivos de partidos políticos, sociedades o sindicatos desafectos al movimiento, aplicándose castigos ejemplares a dichos individuos para estrangular los movimientos de rebeldía o huelgas. Esto lo publicó el general Mola en los primeros días de la Guerra Civil. Si alguien piensa que eso era una forma de intentar solucionar un conflicto, creo que iba bastante equivocado. Aquí en la Sierra, la guerra duró poco tiempo. La guerra prácticamente a mediados de octubre, todo lo que era la provincia de Huelva era ya dominio de los rebeldes. Unos rebeldes que pensaban que con su dominio terminaría todo enfrentamiento y se podrían dedicar exclusivamente a esto que decíamos, a esa represión. Sin embargo, el maquis nació aquí en la Sierra. El maquis, aunque Secundino Serrano sitúa su nacimiento en el asalto a San Telmo
en 1937, tenemos documentados acontecimientos y actos de gente que había huido a la sierra y había intentado buscar la forma de sobrevivir, atacando cortijos, atacando poblados y atacando a gente en épocas anteriores. De tal forma, el maquis aquí en la sierra llegó a tener tal fuerza que en agosto del 37, Queipo de Llano volvió a declarar zona de guerra a la Sierra de Aracena. En ese momento decidió que había alguien que tenía que venir a ayudar. Fueron las jarcas. Las jarcas eran una serie de columnas que no tenían un lugar concreto donde trabajar, sino que se aplicaban a donde era necesario para frenar las rebeliones. El coronel gobernador militar, Joaquín Ibáñez Alarcón de Huelva, envió esta carta en diciembre del 37 a todos los pueblos de la sierra. Ha quedado comprobado que los huidos de la sierra, si han subsistido hasta el presente, es debido al auxilio que le prestaban los pueblos de su naturaleza, tanto en víveres como en noticias que le facilitaban sus respectivos familiares. Tienen órdenes terminantes los señores comandantes militares de las fuerzas que operan en la sierra para cortar en absoluto tal estado de cosas. A los señores alcaldes y demás autoridades de los pueblos corresponde, como perfectos conocedores del personal de los mismos, dar cuenta a esos señores comandantes militares de las familias de huidos, amigos y simpatizantes que hayan en la población, así como también de cualquier noticia que tengan referente a los fugitivos que puedan ser útiles a las fuerzas de operaciones, bien entendido que el no hacerlo así y que el ocultar noticias de esa clase constituye un auxilio a la rebelión que tan pronto sea debidamente comprobado, como tal, será sancionado. Lo firma el 18 de diciembre del 37, precedido de un Dios guarde usted muchos años. Como vemos, este tipo de cosas se siguen repitiendo. Hace unos días, un cura en Canarias ha justificado el que una mujer se separara de un hombre para que este hombre tuviera derecho a matar a sus hijas. En nuestro Congreso de los Diputados estamos viendo a grupos políticos que dicen que la guerra civil no empezó en el 36 con el golpe de Estado de Franco y de Mola y de otros generales, sino que empezó en el 34 con la rebelión de Asturias. Justifica el que alguien se separara de otro alguien para que pudieran matar a sus hijas o a sus hijos. Voy a leeros un relato que aparece en este libro, El esfuerzo del hacer, que recoge 37 historias de nuestro periodo de república, guerra y posguerra. Son 3 bandas diferentes y hay una evolución en cada una. Este es de la banda roja, que es el que corresponde a la guerra civil. Y os quería decir una cosa, yo no soy revisionista en absoluto. Creo que las víctimas son víctimas, sean del bando que sean. No quiero poner un término medio entre dos extremos, porque realmente no hay dos extremos. Hay un extremo y un punto que está muy centrado. Poner el centro en medio de los dos sería absurdo. Quien tiene la culpa de una represión es quien reprime. Este relato se llama No soy malo y ocurre quizás en caso contrario. Va precedido de una cita de Camilo José Ceda que dice: yo, Señor, no soy malo. Llevaba días por Sierra Pelá, con más hambre que los buitres y más miedos que la gente que quedaba en el lomero. Huidos de San Telmo y Valdelamusa que evitaron Nerva, formaban una cuadrilla a la que me uní. Venía de la contienda, al sur, porque no eran muy míos los que se fueron a El Terrible por Azuaga. El tren pasaba cuando el calor del mediodía. Lo miraba desde lo alto de las veredas o un poco más adelante escuchando el barranco del Fresno. Había una casilla junto al puente con guarda y mujer. No llegarían ni a los 30. Los veía desde una encina en tierra de Montebajo, de Cantueso, de Brezo, de Jara. Algún conejo había también, pero poco. El hambre aprieta a todo el mundo. Hace una semana bajó mi sobrino con que habían matado a mi hermano en Fregenal. Esta noche vamos a la casilla del Fresno.
que se nos ha perdido. El guarda es de allí, va a pagar lo que debe. Mi sobrino, sin mucho que decidir, se vino. Esperamos al Lubricán cuando las luces confunden hasta los lobos. Nos acercamos por la vía hasta un alto desde donde se veía la casilla. La perra empezó a ladrar cuando nos acercamos. El guarda tardó en salir, pero le echó cuenta al animal. Una perdiguera, como la que tenía mi hermano. Más bravía quizá. Nos acercamos a pedirle fuego. Le dio el yesquero a mi sobrino y al devolvérselo levanté la escopeta. No sé quién de los dos tenía más miedo, si él o yo. Pregunté si era de Fregenal. Sí, señor. Eres de los que han matado a mi hermano. Más miedo todavía. Ahora él más que yo, que no había hecho nada, que vivía aquí de guarda desde hace 4 años, que no se mete en política, que mira adentro, a ver si es de Falange o de la Cívica. Mi sobrino entró a registrar y vimos atemorizada a una mujer con una cría en brazos y una niña que rozaría los 15. Encontró una piña de chorizo, una caña de lomo, azúcar y café. No hay papeles, pero no viven malamente. Entró por un traje y una camisa. La niña estaba para lo que hiciera falta. Le di la escopeta a mi sobrino, amarré al guarda y lo llevé detrás de la puerta. Alguien tiene que pagar por esto. Se apretaban juntos. El cuartillo de dentro tenía una cama y le dije a la niña que tirara. Cerré. ¿Cuántos años tiene? 14. Más lágrimas que una plañidera. ¿Tienes ya el mes? Para mí que dijo que no, pero con tanto lloro se me había ido el miedo. Quítate la farda que vea. Fuera, la mujer del guarda era todo llanto. La cría, abrazada por mi madre, por su madre, ni se movía. Acabé y salí. Le quité la escopeta a mi sobrino y le dije que entrara con la mujer. Sonreía nervioso. La empujó adentro. Quedé con el guarda que se había meado patas abajo y le dije que lo mataba si su mujer no se dejaba hacer. Nos llevamos lo que había y le advertí que no abrieran la puerta hasta las 2 de la madrugada, que estaría vigilando. Tiramos vía adelante hasta cerca ya de Gil Márquez, en noche más de lobo que de perro. No se escuchaba ni el cárabo. La perdiguera nos sirvió un rato. Luego volvió. Encendí un pitillo. Mi sobrino quiso empezar a contarme, ni lo miré. Cayó y anduvo un rato como más lento. Yo no sé, no soy malo. Un temblor recorrió mi cuerpo como una corriente que forzaba por salir por los brazos. El pitillo se me había apagado. La escopeta se dejaba acariciar. No podía disparar. Yo no vuelvo. Cambié el rumbo hacia el norte. Quizás tira por Azuaga hacia el Terrible. Mi sobrino detrás, llorando. Hay muchos trabajos, me gustaría decir, hay mucha gente en la sierra que está recopilando historias, que está encontrando las cosas que le cuentan los familiares, la gente de los pueblos. En los pueblos se ha reprimido tanto lo que se sabía, se ha reprimido tanto lo que no se dejaba salir fuera, que yo recuerdo que en el año 96, cuando yo empecé a hacer estudios sobre la guerra civil, una de las personas a quien le dije que me gustaría que me contara cosas me dijo, te cuento lo que tú quieras. Y le dije, es que estoy haciendo una cosa de la guerra civil. En ese momento le cambió la cara, se puso blanco y me dijo, de eso no recuerdo nada. Le dije, tengo un trabajo hecho, te lo dejo, tú lo lees y solo quiero que me digas si hay algo que no es cierto. Se lo dejé. En 2 o 3 días me llamó. Mario, ven para acá que hay muchas cosas que se te han olvidado. Entonces empezó a contarme, porque ya había alguien que había contado cosas. En pueblos como en Los Marines, alguien ha contado la historia de 3 sacos de cal que compró el ayuntamiento para pintar las paredes del cementerio. Alguien ha contado las historias que han ocurrido en Encinasola. Manolo Tapada fue uno de los grandes estudiosos de la guerra civil en ese momento, en ese pueblo. En Aroche han hecho un libro fantástico en el que han entrevistado a toda la gente que vivió en aquella época, en el que cuentan muchas cosas como el asalto al cuartel. En Higuera, el asalto al cuartel dejó muchas víctimas. Incluso gente que todavía depende de unos y de otros, de los que asaltaron al cuartel, de los que lo defendieron. En Fuenterido sigue habiendo gente que lo ha hecho y hay gente que ha hecho el trabajo, el libro de Rodolfo Recio y el libro de Manuel, por ejemplo. Hay más gente que ha escrito cosas.
En Aracena también hay gente que está sacando material. Entre todos vamos sacando cosas. Mi amiga Margaret Van Epp, que vino desde Estados Unidos para estudiar el lenguaje aquí en la sierra, cuando se quedó en Galaroza a ver cómo la gente le contaba las cosas, se sorprendió porque lo que le contaban era lo que no podían contar de la guerra civil. Poco después, años después, investigó lo que sabían sus hijos y sus sobrinos y sus nietos y descubrió que esos silencios que habían guardado los padres hacia sus hijos habían hecho que los hijos tuvieran que inventarse una historia para justificar cosas que no podían hacer. ¿Por qué no puedo jugar con aquel? ¿Por qué aquel no puede ser mi amigo? Como no había razones, tuvieron que inventar las razones. Las historias de los pueblos se han ido falsificando, falseando a través de esos inventos que la gente que sobrevivía tenía que inventar para poder sobrevivir en condiciones. Y sigue habiendo ese miedo, seguimos teniendo ese temor. Conocer estas cosas no es una forma de que no se repita la historia, es una forma de que conozcamos lo que se ha hecho, es una forma de que seamos conscientes y de que si alguien puede hacer algún tipo de revolución, no como la de Asturias, no como la francesa, no como la de Revolución Rusa, yo creo que las revoluciones ahora solo son individuales. Quien conoce datos puede hacer sus propias revoluciones, es la única forma de salir de esto. Bueno, muchas gracias, Mario. Y tomando la palabra Raquel, de abrir un turno de palabras, como decía, un poco para haceros partícipes de un poco de dudas, respuestas, bueno, algo que queráis. No hay micrófono en mano por tema evidente del COVID, pero bueno, si alguien se levanta y quiere decir algo, pues encantado. Incluso sentado, ¿eh? Sentado, de pie, lo que queráis, haciendo una pirueta. Muchas gracias, Antonio. Bueno, yo ya que ha intervenido Antonio, yo quería darle las gracias a Antonio y a su familia, porque es de una de las personas que yo he aprendido mucho de la represión en este pueblo, de las primeras familias con las que yo contacté y de las primeras familias de las que yo saqué muchos informantes y muchas informaciones. Así que las gracias van de vuelta, Antonio. Sí, Antonio también es de las personas que ha sabido, su familia ha sabido conservar algunos de los documentos que han permitido encontrar datos que han sido trascendentes a la hora de determinar quiénes han sido las víctimas, quiénes han sido los represaliados en Aracena y en otros pueblos de la sierra, pero especialmente en Aracena, gracias al cuaderno de la cárcel que ellos guardaron, donde el carcelero iba marcando con cruces a la gente que sacaban para matarla, se ha podido hacer un catálogo, un inventario o una forma de nombrar a todas las personas que fueron represaliadas, que ahora, por suerte, o por desgracia, más bien por desgracia, tienen su lápida en el cementerio, algo que también costó bastante, pero bueno, ahí está. Yo creo que la familia Tascón es un reflejo claro de lo que fue la represión franquista, por el tema del expolio que le hicieron a la familia, la persecución, el ensañamiento a esa familia, porque yo creo que muchas veces nos dejamos llevar un poco por la versión franquista, los términos franquistas, porque solo nos ceñimos a hablar de guerra civil. Parece que después no hubo nada más, parece que acabó la guerra y nos quedamos tal cual, pero yo creo que mucho más duro fue la posguerra, fue la represión posterior, esos 40 años de dictadura que fueron brutales, fueron personas que pasaron muchísima hambre, muchas penurias, no podían llorar ni siquiera a sus muertos, pues tuvieron robadas sus propiedades y no pudieron recuperarlas hasta incluso años más tarde con el precio de lo que valía entonces, o sea, una miseria. Definitivamente fue un lavado ideológico que hizo el franquismo a la sociedad española con ese miedo precisamente autoimpuesto para que no trascendiera esos relatos. Por eso la valentía de la familia Tascón, ¿no?, en ese sentido, ¿no?, de haber trascendido más allá de ese relato, de haber permanecido y de haber soportado esa carga, pero por lo menos haber contado lo que le sucedió y lo que le sucedieron a otros. Porque el padre de Antonio, más lejos, era un referente en la transición, ¿no? Era capaz de incluso hacer actos públicos subversivos y por ello incluso castigado, ¿no? Entonces, yo creo que son las personas que son reflejos a los que nos tenemos que mirar y decir, es que es posible cambiar las cosas, ¿no? Y estas personas lo consiguieron. Así que para nosotros fue una suerte, una inmensa suerte, haberle hecho un homenaje
antes de que él falleciera y, bueno, siempre será un honor recordar a personas como él, ¿no? Entonces, es lo que tiene que seguir vigente, ¿no? Bueno, yo en la línea de lo que decía Mario, y hago una mini intervención muy pequeñita, como digo yo, es que tengo tendencia a extenderme, entonces intento siempre... Hoy es la que menos ha hablado, ¿eh? Hoy soy la que menos ha hablado, sí. Yo creo que hoy he hecho bien en lo que he dicho al principio, que no me iba a extender, ¿no? Cuando decía Mario el documento de la cárcel, yo gracias a ese documento pude comprobar lo que había ocurrido aquel 4 de noviembre en Higuera, con el fusilamiento. Iba a haber un fusilamiento masivo de hombres y mujeres de Zufre. Había historias, distintas memorias, algunos decían que iban 2 camiones, otros decían 1, y al final pude corroborar esas memorias que había, no solo memorias familiares, sino memorias sociales, ¿no? Porque era ya un relato que había trascendido al pueblo, era ya un relato, digamos, dentro de lo histórico, ¿no? Dentro de la historia social del pueblo. Y gracias precisamente a la cárcel, pues pude comprobar que efectivamente aquella mañana habían sido sacadas para fusilar de la cárcel de Zufre a 68 personas. Tremendo. Sí, verdad también lo de las 17 Rosas de Zufre, que no lo he citado antes, pero me parece también otra de los... Verá, como tantos que hay, ¿no? Como Cortegana, ¿no? O sea, en todos los pueblos de la sierra hemos tenido una represión, en todos, no hay ninguno donde no haya habido represión, de una forma o de otra. Si no lo hubo matando gente, que ha habido pocos, creo que son 2 o 3 pueblos, los únicos de la sierra donde no hubo ningún muerto. Quizás Hinojales, Valdelarco, quizás, y no sé, creo que hubo 3 pueblos, no estoy seguro cuál es el siguiente, el otro. Pero la represión se hizo después, o sea, la represión se hizo con la ideología. Una represión que también sigue actualmente, incluso en sentido contrario, quiero decirte, o sea, gente que su familia fue de derecha en aquel tiempo, casi lo esconde, ¿no? Como, verá, los hijos no son responsables de lo que hacen los padres, o sea, de alguna forma sí que es cierto que lo que queda viene producido por aquello. Y no nos da derecho a juzgar a los hijos por lo que hicieron los padres, ni a los nietos por lo que hicieron los abuelos, pero que de alguna forma aquellos sí que hay que juzgarlos y los culpables lo son. Y los inocentes también, de uno y de otro bando, no hay nada que decir. Y es cierto que hechos como las matanzas, estas indiscriminadas que se hacían en los pueblos cuando llegaban las tropas, cuando hacían una matanza, un fusilamiento, joder, yo creo que no hay nada más cruel que eso. Por mucho que la mujer engañara al marido antes, si es que lo hizo. La verdad que sí. Y además que hay muchos casos en ese sentido, ¿no? La represión a la mujer hubo en distintos pueblos, en Puebla de Guzmán, se habla también de las 13 Rosas, en Zufre, hubo tantas mujeres que fueron represaliadas, pero precisamente hay que ahondar el motivo, el por qué se persigue a estas mujeres, ¿no? Porque fueron destacadas, fueron pioneras en su época, en ese sentido eran mujeres que querían liberarse un poco del yugo patriarcal que históricamente ha habido en este país y internacionalmente. En ese sentido fueron castigadas duramente por ello. Entonces, ese tipo de represión hay que destacarla y hay que sacarla a la luz, ¿no? Pero también la memoria sirve para hacerse preguntas, ¿no? En ese sentido, cuestiones que habría que responder y que todos tenemos que saber. Por ejemplo, qué clases sociales apoyaron el golpe de Estado, qué clases sociales defendieron la Segunda República, por qué los que permanecen en fosas comunes son de izquierda, de dónde vienen las grandes fortunas hoy en día, ¿no? Entonces, hay muchas preguntas que están por resolver o que mínimamente lo sabemos, pero no se habla abiertamente. Y de una vez por todas, cuando resolvamos esas cuestiones, podremos llegar, pienso yo, a una democracia plena, en ese sentido de señalando quiénes fueron los culpables, quiénes siguen mandando hoy en día en este país, que al fin y al cabo son los herederos de aquella dictadura, de aquel régimen que se impuso a este país y que hoy en día, bueno, todavía tenemos esas secuelas, como ese cura que puede hablar impunemente. O hay otra cuestión, en función de lo que ha hecho Pilar también, ¿no? de Cortegana, cuando ella intenta hacer cualquier cosa de memoria histórica, siempre se recurre, es que los republicanos quemaron las iglesias, es que sacaron a los santos y los quemaron, es que es cierto que se hizo esas cosas, o sea, nadie puede negar eso.
Y quizás eso tampoco esté justificado porque la Iglesia apoyara a los otros, o sí, o yo qué sé, porque la Iglesia apoya a quien apoya, o deja de apoyar a quien no apoya. Hace unos años, un par de años más o menos, yo hice aquí en Aracena un estudio sobre todos los bienes de la Iglesia que habían sido dilapidados desde la Guerra de la Independencia, las desamortizaciones y la Guerra Civil. Y hice una charla en la que invité a los hermanos mayores de las hermandades en el Esentia y les conté exactamente cuáles eran las pérdidas que estaban datadas, fechadas y certificadas, y que juzgaran si eso que habían perdido se correspondía con los bienes que ahora tenían. O sea, eso está recuperado. Sin embargo, la represión que se hizo sobre la gente, sobre la familia, sobre las mujeres, sobre los trabajadores en uno u otro sentido, eso es irrecuperable. Es decir, la Iglesia es verdad que perdió, es verdad que se pierde cuando hay una guerra y que en la guerra los dos dan tiro. Eso es cierto. El problema es por qué da uno tiros y da otro. No sé. Es difícil justificar y saber cuál es la defensa propia, saber hasta dónde llega, saber cómo uno puede frenarse, cómo no, qué justifica o qué no justifica. Pero lo que sí es cierto es que tenemos que conocer lo que pasó y tenemos que conocerlo sin complejo y tenemos que conocerlo sin ningún tipo de cortapisa. Me parece que lo justo es que sepamos lo que pasó, que sepamos aceptar que eso pasó y que podamos asumir que no queremos volver a hacerlo. Y bueno, la guerra civil tiene la sombra alargadísima y llega hasta nuestros días. Lo reflejamos en las noticias que todos los días se producen en la prensa. No en el ascenso, no exclusivamente en el ascenso de ciertas posturas o ciertas ideologías, sino en lo que tenemos de democracia, ¿no? En este trozo de democracia que vemos que hay ciertas encalladuras, hay ciertas historias que no reflejan. Estamos hablando, en estos días se habla, sin ir más lejos, de la cosa de sacar documentos de los años de 70, 80, eso no se ha... ahí hay una encalladura, hay una serie de cuestiones que eso no se habla. La guerra civil crió una especie de inercia, una inercia continua de bueno, vamos a dejarlo, vamos a callarnos, vamos a ser generosos, esa palabra tan maravillosa y tan en cualquier contexto, pero que en el nuestro es una trampa completa, porque son generosos solamente una parte de los generosos, ¿no? La otra parte no suelta la estaca ni para el copón, ¿no? Que diría mi padre, ¿no? Entonces, resulta que que estamos hablando de la guerra, o estamos hablando de aquello que sucedió, pero sus últimas patas, sus tentáculos llegan a hoy y nos afectan en nuestro diario discurrir, nos afectan de manera terrible las prebendas de la Iglesia, ¿no? En estos momentos, ¿no? Los tribunales de este país, ¿no? Que son tribunales franquistas pasados y vueltos a ser franquistas hoy, ¿no? De manera que la guerra civil no es algo que se haya quedado ahí perdido, que es un elemento histórico al que estudiar desde los archivos. No, hay que estudiarlo, hay que patearlo todavía, hay que rozarse con ella continuamente, de continuo, ¿no? Nuestros días, ya digo, la prensa, cualquiera que lo siga con un mínimo nos damos cuenta de que sigue viva. Muchos de los aspectos de la guerra están secuestrados a la población, y muchos de los comportamientos políticos los partidos, incluso de izquierda, tienen mucho que ver con esa herencia terrorífica y terrible de la guerra y de la posguerra, porque ciertamente la guerra no acabó el día que se dijo que se acababa, sino la guerra siguió con sus tentáculos oscuros. Ya he contado la historia de un niño
absolutamente así, que ante la figura de un guardia civil se entra en pánico y nadie le ha dicho que tiene que entrar en pánico, está en el aire. Es algo que está que tú sabes que vives en esa órbita, vives en ese, nadie te lo ha explicado, nadie te ha dicho tú eres culpable de nada, estás en esa órbita. Y hoy me da la impresión de que las derechas, que la izquierda, con esa historia de la generosidad tan cacareada, nos estamos dejando meter goles desde el córner, vamos, directamente, ¿no? Y esto, por eso digo que no es una historia pasada, sino es una historia del porvenir, probablemente. Y vamos a vivir con esa secuela, porque de las guerras carlistas no nos queda nada, de la guerra de sucesión no nos queda nada, pero de esa guerra civil, de esa funesta batalla y de esa cosa que enfrentó a la gente de los mismos pueblos, y ahí quedan muchas heridas y quedan todavía muchos islotes que a fuerza de estar ahí no los vemos, pero están, como es el tribunal, el G no sé cuánto, ¿no? El tipo que han hecho a los catalanes y toda esta historia. Todo eso es franquismo puro, son islotes de franquismo metidos en nuestro barco. Están ahí como trozos absolutamente vivos, absolutamente claros, ¿no? En fin, no está... La sombra sigue. Bueno, hay que tener en cuenta que cuando miras a un libro de texto, simplemente en relación a lo que comenta que estamos todavía más o menos con reminiscencias franquistas en España, miras un libro de texto y muchas veces viene el bando nacional cuando tenía que poner el bando sublevado, que tenemos tipificado de que los buenos eran los franquistas. En ese momento lo ponen como el bando nacional cuando realmente fueron los que se sublevaron ante un Estado democrático y lo ponen como si fueran los buenos, y tenemos esa reminiscencia franquista que todavía aún podemos ver muchas veces en algún libro de texto escolar, que creo que tenemos que repasarlo también y echar una visual de qué estamos enseñando a nuestros jóvenes, y creo que debemos empezar también por ahí, por las bases, que creo que es fundamental. Cierto. Yo creo que... ¿No queréis decir algo más? Gracias a los que habéis venido, gracias a los que habéis convocado, gracias a Cristóbal, porque con su trabajo nos está enseñando muchísimo y nos está abriendo las puertas, sobre todo una documentación que es la que puede basar toda la información que nosotros divulgamos y difundimos, porque realmente él la investiga y nosotros somos divulgadores, ¿no? Gracias a él, gracias a gente como Paco Espinosa, como José María García Márquez, yo que sé, gente que están haciendo una labor impresionante y que están descubriendo, ¿no?, que lo que se hacía cuando llegaron las tropas, las tropas sublevadas a los pueblos, estaba perfectamente estructurado. Hay una cosa que me gusta contar. Franco dijo en algún momento antes de morir que le había dejado todo atado y bien atado. Creo que muchos no sabíamos lo que quería decir con eso, pero yo pienso que ahora sí que lo estamos viendo. Aquí, bueno, yo creo que hasta Manuel ha caído un poco en la trampa, y todos hemos caído en la trampa de eso, lo siento, Manuel, por decírtelo así, pero en cada pueblo se dejó a una persona que era el que había sido el responsable de todo, el que denunciaba, el que decidía, el que no sé cuánto. Es falso. En un pueblo se cogía una persona para que hiciera eso, pero todo venía estructurado desde arriba. A quienes mataron oficialmente venían desde arriba, y después a alguien se le dejaba que hiciera eso porque ese sería a la larga acusado y siendo culpabilizado de todo lo que había pasado. Y no es cierto. Era institucional. La represión fue institucional, no personal, aunque hubiera gente personalmente que también se aprovechara de la situación, pero fue institucional. Y eso es lo que podemos y lo que tenemos que sacar a la luz y dejar claramente al descubierto con estos estudios y estos trabajos que está haciendo la recuperación de la memoria. Yo creo, por añadir algo, me veo casi obligado a añadir algo, que estamos haciendo la historia que no se hizo, es decir, que es que se ha hecho la historia de los vencedores. Yo recuerdo una de las cosas que más me gustaron de la ley de memoria democrática que hizo el anterior Parlamento andaluz, es que legislaba que se iba a revisar el currículum del alumnado desde EGB. Es decir, hay que desde la EGB
habría ya que empezar a incorporar esta parte de la historia sobre la que hemos estado ciegos, ¿no? No se ha hecho absolutamente nada. A mí un día me contaron que me iban a invitar con los maestros que no habían estudiado eso, pues a dar una especie de clases para que no, me lo dijeron de pasada y no me han dicho absolutamente nada. Y yo creo que eso es la primera labor que hay que hacer de memoria democrática, es modificar los currículos. Les voy a contar una cosa que me da muchísima pena contar. En el plan de estudios de historia de mi universidad, a la que adoro, la historia de la España actual, que debería recoger desde la guerra civil hasta nuestros días, no es una asignatura obligatoria, es optativa. De tal manera que puede salir un profesor de la facultad sin saber todavía cómo se produjo la llegada de la República, qué pasó durante la República, etcétera, etcétera. Es decir, todavía hoy es una asignatura optativa. El alumno no tiene la obligación de estudiar el alumno que va a ser luego profesor. Es decir, yo creo que hay muchas cosas que modificar, que cambiar, pero yo tengo la conciencia de que estamos contribuyendo a hacer la historia que no se hizo, ¿no? O sea, que es que la historia de los vencedores está sin hacer. Bueno, por decir algo. Bueno, pues ya cerramos, no por hacer de malo, sino porque se nos va el tiempo. Yo quería deciros, bueno, agradecer enormemente esta mesa de lujo que tengo de compañeros, camaradas y a pesar de ello amigos, ¿sabes?, de viaje de la memoria, porque es unas pinceladas de todo lo muchísimo que se ha hecho, personas que han contribuido enormemente, como decía Cristóbal, a recuperar la memoria de esta comarca y bueno, y que queremos seguir ahondando y seguir trabajando, pero desde un grupo, desde lo colectivo, porque creo que será más enriquecedor. Ante todo, darle las gracias a Jorge Sevilla, que aunque hoy no ha querido intervenir, es el artífice de todo esto y es precisamente la persona que se va a encargar un poco de crear este grupo motor y de tener el contacto. Así que si queréis algunas personas que queráis contribuir, bueno, pues pasarle el contacto, dejar vuestro correo a la salida y aquí queda lo que es la presentación de este foro por la memoria de la Sierra de Aracena.